Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La Cámara Chilena de la Construcción presentó el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2014-2018. Para ahondar en el tema estamos junto a Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Me podría comentar cuáles son las principales conclusiones que se sacaron en este informe? A ver, primero contarte que este estudio, nosotros cada 2 años hacemos este informe. ¿Ya? Este corresponde al periodo, como tú dijiste, 2014-2018, pero además tiene una visión 2014-2023, son los próximos 10 años. ¿Ya? Esta es la visión de 5 y 10 años. ¿Ya? Este es un estudio que es normal, lo hacemos normalmente, y el objetivo del estudio es medir en el fondo cuáles son los déficits o cuáles son las necesidades de infraestructura que requiere el país. Claro, para este periodo. Mirándolo no desde el punto de vista de lo conocido 100%, sino también en comparativo con indicadores internacionales respecto de qué debieras tener como calidad puntualmente respecto en un país que ya tiene más o menos los $20.000 per cápita para este periodo, digamos, y probablemente en el 2023 debas tener un poquito más, entre 20 y 25. Digamos. Entonces, tú te paras en esos escenarios y ves, bueno, qué cosas le hacen falta a este país para lograr tener un país adecuado a ese nivel de desarrollo. Eso es súper importante porque es mirar largo, es mirar un poco más largo. Claro, no tan para este año y para el próximo nomás. Y salen cosas interesantes. La verdad que salen, acá se ven varios sectores, digamos, desde por ejemplo, en el caso de la infraestructura vial interurbana. Exacto. Si tú la miras y dices, bueno, ¿qué pasa con la infraestructura vial interurbana? Y hay un comentario todavía chico del informe, pero tú ves que si yo mantengo los niveles de congestión actuales los próximos 5 años, ¿ya? Dado el crecimiento de las ciudades, el crecimiento del parque automotriz, dado esos crecimientos, tú requieres adicionar al menos 12.500 kilómetros de vías adicionales. Exacto. ¿Ya? Y eso, obviamente, eso para mantener la situación actual en cuanto a calidad. Ahora, si quisieras tú llegar a un estándar internacional en que la oferta es igual como la OCDE, tú requieres invertir del orden de duplicar tu cantidad de vías del país. O sea, son cifras tremendas, digamos. ¿Ya? Solamente acá estamos valorizando el hecho de mantenerlo igual en ese estándar. Ahora, en el caso de las ciudades, ponte tú también lo mismo. Tú ves que la infraestructura automotriz crece notablemente y se analiza, por ejemplo, la densidad de calles de la ciudad respecto a ciudades equivalentes. Chile tiene 1/4 de densidad de calles respecto a ciudades equivalentes como París, Madrid u otras ciudades importantes, con lo cual te das cuenta que tienes un déficit tremendo de vial interno en las ciudades, también, de calles y obviamente de vías, y adicionalmente de transporte público. Si tú miras, por ejemplo, en las necesidades de metro, en este informe sale que aparte de la línea 3 y 6, tú requieres para el periodo 35 kilómetros más de metro por lo menos, 70 de aquí a los próximos 10 años, para poder llegar a un nivel razonable. Y eso hace que en Chile, por ejemplo, se analiza el número de micros en Chile respecto al resto del mundo. Chile tiene, no sé, pues 3 veces más micros que lo que tiene Francia no, claro, o pero París solamente o Madrid. Las micros no solucionan el problema. Pero tienen metros, líneas mucho más eficientes de metro, y el tema de transporte es un tema importante. O sea, el tema de movilidad de la ciudadana es un tema importante, sobre todo que otro dato que es importante, que el grado de urbanización, o sea, gente que vive en lo urbano, es tremendamente alto. Chile ya es más del 80%, que la gente que vive en lo urbano. Y eso obviamente hace que la necesidad de que lo urbano sea confortable, haya movilidad en lo urbano, es tremendamente fuerte. Y eso implica tremendas inversiones. Si ves por el caso de aeropuertos, también ves ahí que hay una necesidad de aeropuertos, están todos congestionados, hay bastantes congestiones. Es lo que pasa en el aeropuerto de Santiago. Apartados por Santiago, digamos, que requiere inversión importante. Si nos vamos al lado, el lado más complejo, que diría yo, el tema energético, también está hecho un balance ahí súper claro y requiere una tremenda inversión también en el periodo para poder sustentar, digamos, la energía que requerimos a un costo razonable. No, claro, acá ustedes también mencionan la infraestructura penitenciaria. Todos sabemos que está completamente congestionado. Sí. Si ya vivimos el famoso incendio de que murió gente en la cárcel. Miguel, claro. Y la verdad que en el tema de las cárceles, no es solamente un tema de cárceles físicamente, es un tema que tú tienes que tener calidad de cárcel. ¿Para qué? Para lograr que esos reos los reintegre a la sociedad. Si hoy día viven hacinados y todos juntos, digamos, la verdad que va a ser muy difícil que tú los reintegres, con lo cual para lograr un sistema carcelario que sea reintegrador requiere una tremenda inversión adicional. Hospitales, es conocido el caso de los hospitales en cuanto a la escuela y todo. O sea, claramente es una cantidad importante de obras. Estamos hablando de $58.000 millones en este periodo, en los próximos 5 años, digamos, lo que se requiere de inversión. Y eso es bastante compatible con un dato que como Cámara lo hemos dicho bastantes veces, digamos, que es
en términos estrictamente económicos, si tú analizas los países que se van desarrollando con tasas de crecimiento sobre el 3% anual, el 5% anual, ya tú te das cuenta que el nivel de inversión en infraestructura es importante y es del orden del 5 y el 6% del PIB. Y debe ser alto para seguir para lograr ese crecimiento. Chile tiene el 3,5%. ¿Ya? Y en realidad, obviamente, lograr el 6 y llegar al 6 por 5, 6%, estás llegando a ese mismo valor, digamos, a que en los próximos 5 años requiere 58 mil millones de dólares. O sea, claramente súper compatible ese dato macroeconómico del crecimiento de 5% del PIB en inversión en infraestructura, es recompatible con las necesidades que tú ves comparativas con respecto a otros países del mundo. Claro, y en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Brasil, los que tenemos aquí mismo en América del Sur. Hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, en el caso de otra infraestructura interurbana, Brasil tiene una posición bastante mejor que nosotros en cuanto a disponibilidad de carreteras en general. ¿Ya? Y se nota eso en los costos logísticos en general que tiene Brasil, que son bastante más bajos que en Chile. ¿Ya? En cuanto a las ciudades, efectivamente Brasil tiene niveles de congestión puntuales que son importantes en algunas ciudades y también tiene déficit, pero yo creo que Brasil en general está dentro de ciertos indicadores mejor que Chile y en otros no, digamos, en términos de competitividad general Chile está mejor que Brasil. No, claro. Pero en términos de infraestructura para ese nivel de competitividad Chile podría estar comparativamente mejor, digamos. Ahora, ese es un tema. Cuanto a Perú está haciendo una tremenda inversión. Perú está, igual que Colombia, están con políticas de desarrollo de infraestructura tremendamente fuertes porque saben que la única forma de ser competitivo en el largo plazo y seguir creciendo a las tasas que quieren crecer, requieren infraestructura. Y tienen planes de infraestructura tremendamente fuertes. En Chile, en unos pocos países, uno ve que no hay una visión de Estado real de largo plazo, que tú digas, mira, yo estoy mirando los próximos 20 años, se requieren estas condiciones. Te voy a dar un ejemplo súper simple. No puede ser que en un país como Chile, ya casi de 20 mil dólares per cápita, claro, hay un accidente en la ruta norte-sur y se corta la comunicación completa entre Chile. Porque hay una sola vía posible. No, claro. ¿Ya? O sea, tú deberías tener por lo menos 2 o 3 vías alternativas. Se corta un puente por el terremoto, pasó el terremoto, y se acabó un puente y se acabó, Chile quedó desconectado. No puede pasar. O sea, la conexión tiene que existir y tiene que haber redundancia para que efectivamente tú tengas cierto grado de seguridad en la conexión. Y eso es un tema que tenéis que, en un país desarrollado, que Chile está siendo un país bastante desarrollado en cuanto a sus indicadores económicos, tú deberías ya estar pensando en eso. ¿Cómo reduces niveles de congestión? ¿Cómo le das servicialidad a la infraestructura en general? ¿Ya? ¿Y cómo le das redundancia para que solventar situaciones de riesgo? Que Chile es un país de riesgo, insisto, Chile es un país de terremotos. Van a seguir ocurriendo. ¿Ya? Y eso implica que se corten caminos y si no tienes alternativas quedaste completamente incomunicado. Eso no puede ocurrir. Entonces, claramente, esas son las cosas que uno debe pensar en el largo plazo y que son cosas que un país de este nivel económico, de este nivel de ingreso per cápita debe ya lo que sigue, pretende seguir haciendo. Exactamente. Y en materia de infraestructura, Javier, ¿en dónde es lo que más se ha avanzado en el último tiempo? Yo creo que se ha avanzado en todo. Yo no puedo decir que Chile no se haya avanzado. O sea, Chile yo creo que tuvo unos saltos re importantes en los últimos 20 años, sobre todo los 10 años anteriores. Por ejemplo, en infraestructura urbana, todo el tema de las concesiones viales, todas las autopistas de ciudad, Chile pasó a ser súper atractivo en cuanto a su conectividad interna y de hecho tú comparabas cuánto te demora entre el aeropuerto de la ciudad de Santiago versus otras partes del mundo. Santiago todavía sigue siendo bastante más agradable porque se hicieron un montón de vías. Pero ¿qué pasa? Que eso se hizo durante un periodo bastante fuerte y después eso se estancó. Y tú ves que todas las cosas buenas que se hicieron en un periodo de tiempo largo, todas hoy día están viviendo niveles de saturación importantes. Claro, no ha continuado creciendo. Entonces, como claro, debería. Uno debería ser continuo. Esta cosa requiere continuidad. Una cosa que es continua es el parque automotriz. El ingreso ha crecido y el parque automotriz ha crecido. Y va a seguir creciendo. Se va a duplicar en los próximos 10 años otra vez el parque automotriz. Y eso implica que tienes que buscar cómo vas a darle salida a esa cantidad de vehículos. Porque si no vamos a tener más congestión. De hecho, cada día ingresan al mercado, a la ciudad, 500 autos más. Y eso implica de alguna forma que tenías un poquito más de tacos, que te encuentras con tacos donde antes no había tacos. O sea, claramente hay un tema de congestiones. Hablo de las calles, pero si tú vas a un hospital, lo mismo. Si tú vas hoy día a las cárceles, lo mismo. Si tú vas al aeropuerto, lo mismo. Entonces, claramente, tú tienes que romper ese fenómeno de las congestiones y buscar niveles de servicio que sean razonables. Y en ese sentido, un país como este no puede tiene que tener un servicio razonable de acorde a su nivel de ingreso. Y eso es lo que se ha ido estancando y eso es lo que uno ve que falta. ¿Ya? En todas las áreas, yo te diría, algunas más que otras, algunas menos que otras. Aeropuertos puntualmente, tú ves que los terminales aéreos, claro, el caso de Santiago, un caso ícono en aeropuertos que hace falta un crecimiento importante.
en lo que es el norte puntualmente también algo, pero bastante mínimo, ya en lo que es pistas aéreas y la parte técnica, la parte, digamos, aeronáutica, en general estamos bien, ya en eso no hay tanto problema, no, claro. Pero sí los terminales. De todas maneras queda sí, los terminales. Ahora, pero si lo ves en las áreas para mí más conflictivas, primero energía no puede ser que un país esté pasando lo que pasa en Chile, o sea, la energía carísima, no tenemos un futuro energético claro. Y no está claro qué proyectos van a ser No está aprobados. claro, y eso es un tremendo problema que atenta contra la productividad y la competitividad. Contra la inversión. Claramente, y la inversión, yo siempre he dicho públicamente que para mí una de las razones más importantes de la desaceleración tiene que ver con el tema energético, una de las razones más importantes. ¿Ya? Creo que ese es un tema que está rescatado acá, pero todo lo que es infraestructura de vialidad, sea urbana o interurbana, también es relevante. Piensa que la gente te está exigiendo a gritos cada vez más calidad de vida. Y calidad de vida implica buena movilidad, implica que tú puedas tener un servicio de transporte eficiente que te mueva a tu oficina. Demorarse 2 horas. No demorarse 2 horas. No estar viviendo extramuros súper lejos. Requiere áreas públicas, probablemente áreas verdes, requiere un montón de cosas adicionales que la gente ya te las exige. ¿Ya? Y esa cosa hay que pensarla. Ya no es solo un problema numérico de cantidad, es un tema también de calidad. La gente requiere áreas verdes, requiere áreas de esparcimiento, requiere más, entre comillas, belleza, voy a llamarlo, ya parques, y eso es un tema que la gente lo está exigiendo y tienen toda razón. Sí. Yo creo que eso es parte del tema del déficit que lo está viendo. Exigen ciclovías, por ejemplo. Pero está bien. O sea, no creo que esa sea la solución al tema del transporte futuro de Chile, pero claramente tiene que estar presente. Y tiene que haber una buena conectividad. Tiene que haber conectividad, ciclovía. Es lo mismo que el tema energético. Se discute mucho la parte mínima, que a lo mejor entre el 10 y el 20% de la energía, que son las no convencionales, pero no se discute del 80% que son las grandes fuentes energéticas, hidráulicas, térmicas, lo que sea. Entonces creo que acá lo mismo pasa con las ciclovías, que también que se discute, me parece muy bien. Pero va a ser finalmente lo mismo. Pero ¿qué pasa con... duplica la cantidad de vehículos en Santiago en los próximos días y dime cómo solucionar el problema. Si no tenéis calles adecuadas, si están las mismas calles, las mismas fíjate que en este trabajo también hay una foto por ahí, una parte que el consultor vio el centro de Santiago, el Santiago Centro, y verifica cuántas calles permiten estacionamiento y cuántas no permiten en la calle misma. Fíjate que la mitad permite todavía estacionarse en las vías. O sea, no puede ser que tú estás pidiendo movilidad y todavía tienes autos estacionados en los costados de las calles. Claro, generando caos. Generando un problema que la calle es para circular, no es para estacionarse. Entonces, en el fondo, claramente hay decisiones que hay que tomar. Ya pensando en generar esa movilidad, generar esa calidad de vida, aumentar la calidad de la gente. La gente requiere eso, pide eso a gritos. ¿Ya? Javier, yo le quería preguntar también del tema de crear una Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, parte de este mismo discurso que te estoy contando, que la Cámara lo tiene hace bastante tiempo, surge el tema que te explicaba antes. Tú cuando miras infraestructura, dado el ciclo propio que se demora en construirse, desde que tú tienes la idea puntualmente, la evalúa, la prueba, la construye, pasan 10 años al final. Sí. ¿Ya? Y en ese ciclo de 10 años que se demora en hacerse algo importante de infraestructura, tú no puedes estar mirando la infraestructura en los periodos de 4 años de gobierno. Tiene que ser. O sea, tú tienes que estar mirando periodos de 20, 30, 40 años para adelante. Por eso usted lo hace a 10 años. Por eso lo hicimos a 10, pero la verdad es que 10 también es poco. O sea, tú deberías estar mirando realmente 20, 30 años, poniéndote en varios escenarios distintos y viendo qué cosas se requieren para ese periodo, para poder en el fondo ir planificándolo en el tiempo. Y eso tiene que ser algo que sea ajeno o aparte del funcionamiento propio de un Estado, de un gobierno. ¿Ya? Tiene que ser algo mucho más extra, más arriba de los gobiernos. Con lo cual nosotros siempre hemos dicho, debe haber una agencia de infraestructura que sea con actores adecuados, que no sea del gobierno de turno, sino que tenga plazo, periodos distintos de funcionamiento, como Banco Central, entre comillas, ¿ya? Y que en el fondo que tenga como obligación el proyectar la infraestructura a largo plazo y ir de alguna forma haciendo la accountability de lo que se hace en infraestructura en Chile. Exacto. Porque tienes que mirarlo así. Cuando uno mira corto, se queda corto. O sea, en el fondo hoy día tú miras... Claro, 4 años no... Es que hoy día ¿qué estás mirando? Estás mirando las potenciales congestiones que tú ves en las carreteras cercanas con los fines de semana largos. ¿Ya? Porque, claro, y la solución de eso, claro, te dicen, no, hágame una tercera vía. Claro, puede ser una solución que haga una tercera vía puntualmente, pero te has preguntado tú, ¿es razonable la tercera vía o hay que empezar a estudiar una vía, una ruta completamente alternativa? Entonces yo creo que ya la discusión te da para eso. Oye, a lo mejor no es más vías en una misma calle, sino que a lo mejor ya tienes que tener caminos alternativos que tú puedas decir, me voy por este, me voy por este otro. ¿Ya? Y claramente eso tiene que existir, tú tienes que tener redes y las redes tienen que estar interconectadas. Y para eso tienes que mirar mucho más adelante. ¿Y cómo lo miras? Que creo yo, y acá lo miras
no físicamente en los proyectos que hay, sino que tienes que mirarlo en función de cuáles son tus propios niveles de desarrollo en los proyectos que estás mirando. Si tú hoy día dices, hoy día tengo $20.000 per cápita, bueno, compárate, analiza los países que tienen $20.000 per cápita y qué necesidades tienen, qué recursos tienen, qué infraestructura tienen, y compárate con ellos. A lo mejor en 10 años más querés tener $30.000 per cápita, estoy inventando. No, claro. Bueno, párate ahí. ¿Qué es lo que requiere un país de $30.000 per cápita para que haya eficiencia, para que socialmente haya integración? Hay que compararlo con los países que hoy en día... Compárate con eso y ahí ve lo que hace falta. Y ahí proyecta, busca soluciones. Y creo que en Chile no hay. Y se requiere urgentemente. Porque además, ¿qué es lo que uno ve en la infraestructura en general? En todas, que no conversa. O sea, cuando se hace un metro y uno conversa con los municipios respecto a la densidad de la edificación en el entorno del metro, ves que no hay una conversación real. Si hay un metro, tienes que tener densidad. Acá la densidad la deciden los alcaldes o los municipios, los metros lo decide el Ministerio de Transporte, que corresponda. Claro. Entonces, en el fondo, tiene que haber esta agencia que mire íntegramente el tema más macro, no y que los que tomen las decisiones y hagan los proyectos sean los gobiernos de turno. Está bien, eso me parece súper bien, pero que la visión exista, sea válida y sea más alarmante, sea creíble, tenga toda una agencia, por eso que sea apolítica, que sea creíble, que sea de actores que uno tenga cierto respeto. ¿Para qué? Para que efectivamente sea una visión de Estado, una visión de país hacia adelante. Creo que eso es súper necesario. Javier, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando este informe entregado por la Cámara Chilena de la Construcción. Un placer estar contigo. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.